de tu amor. Esta noche, Señor, es un privilegio poder sentarnos a la mesa y poder recibir de ese alimento espiritual que fortalece, Señor, nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control de la atmósfera de este lugar, que tú seas tomando el control de mi vida, Señor, como tu instrumento, como tu servidora esta noche. Glorifícate. Habla tú, Señor, a cada corazón. Habla tú, Espíritu Santo. Oro por el corazón, Señor, de mis hermanos, para que esta noche puedan recibir esta palabra, Señor amado, y puedan hacerla rema, puedan hacerla de ellos, Señor, como tú me la has dado a mí, Señor. Glorifícate en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo le voy a invitar, hermanos, que nos vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 en adelante. Si ve a alguien que se le dificulta encontrarlo, hermanos, usted ayúdelo. Si usted ya lo encontró, ayúdele. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Qué bueno, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, él se gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Le voy a invitar que se ponga cómodo, por favor. Amados, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Un mensaje para que ellos despierten. De repente, en su mayoría, hermanos, de miembros, no eran personas preparadas intelectualmente, no eran personas capacitadas, pero había un grupito ahí que como que se le había olvidado, hermanos, de que estaban en el lugar donde estaban, porque Dios los había predestinado, porque Dios los había escogido. Entonces Pablo aquí les recalca y les recuerda esta palabra. Y mire, el tema de esta noche yo lo he titulado La imparcialidad de Dios. Fíjese que algo que a mí me asombra del Señor es que Él no hace acepción de personas. Algo que a mí me asombra y llena mi corazón es que no tenemos un Dios, hermanos, que lo va a escoger a usted por su rango social, por cuánto dinero usted tenga en la cuenta del banco, por de qué generación, de qué genética viene, de qué apellido es usted. Dios es un Dios sencillo. Dios es un Dios que se mueve en lo sencillo, en lo simple. Dios se glorifica. Y esta palabra el Señor me la daba hace unos días atrás. Y el Señor me enseñaba, hermanos, que muchas veces nosotros tendemos a equivocarnos
y a pensar que estamos en el lugar donde estamos por nuestros méritos, que estamos en el lugar donde estamos porque hemos recibido teologías, porque tenemos 20, 30 años de predicar la palabra del Señor, porque nuestras raíces fueron grandes, estuvieron allí fortalecidas en conocimientos quizá, hermanos, humanos. Porque usted me podrá decir yo que no está mal, que usted y yo nos preparemos académicamente. O sea, ese es uno de los propósitos que usted y yo tenemos que proponernos en la vida. Pero un título, hermanos, no va a llamar la atención de Dios. Un título no va a llamar la atención de Dios. Y déjeme que lo guíe por esta palabra. Y si usted lee, amados, el versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Esta palabra da énfasis en la palabra escogió, y lo menciona por 3 veces. Y yo quiero, hermanos, que reciba esta palabra todo aquel que dejó de servir al Señor, todo aquel que tuvo un ministerio, todo aquel que empezó un ministerio y lo dejó, ya sea, hermanos, porque no se sintió capaz, ya sea, hermanos, porque se sintió inseguro, ya sea, hermanos, porque otros no confiaron en lo que Dios le había dado a usted, ya sea porque sufrió menosprecio, ya sea porque sufrió rechazo, ya sea porque alguien vino y lo desanimó y le dijo: vos estás ahí, no lo mereces. Independientemente de la razón por la que usted haya dejado su llamado, haya dejado su ministerio, esta palabra Dios se la envía a usted. Y yo le quiero decir esta noche que el Señor, de lo vil y menospreciado, como dice aquí, Él lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y yo le decía que en estas 3 frases, porque la número 1 dice: Dios, porque Dios escogió, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Número 1. Número 2, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta palabra escogió significa elegir, hacer una elección. Para Dios hacer un llamamiento, para hacerle un llamado a usted, primero lo eligió, primero lo escogió, primero hizo una elección para cumplir su propósito en la vida del hombre. Él nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo. Y usted que me dirá: pero si habían otras personas que podían ocupar el lugar en el que yo estoy, si habían otras personas más capacitadas, pero a usted Dios lo eligió dentro del montón, quizá dentro de miles. Dios puso su mirada
en usted. ¿En usted? En usted. Y mire que me gusta algo, porque en el libro de los Efesios 1:4, yo le invito a que lo busquemos. Efesios 1:4. ¿Sabe cuándo Dios lo escogió a usted y me escogió a mí? ¿Sabe cuándo Dios lo eligió a usted para el llamamiento, para el servicio de su obra, para cumplir el propósito de Él sobre su vida? Aquí lo dice, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, antes de que Él creara la tierra. Él ya nos había escogido. Él ya nos había elegido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya había sido una elección con usted. Así que no fue, hermanos, que se le ocurrió a nuestros pastores de repente decirle a usted, va a estar en tal ministerio, va a servir en tal ministerio. Dios a usted ya lo había elegido. Para elegirlo, hermanos, fue el primer paso que Dios hizo, hacer una elección, escogerlo a usted. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros vamos de compras y están todas las manzanas ahí? ¿Qué hace usted? Hace una elección, usted elige. Dentro de muchas, ¿a usted le pareció bien escoger de repente la más grande o la más pequeña que a su parecer usted quería para usted? Usted eligió, usted escogió dentro de muchas opciones, usted escogió una, y es lo que Dios hizo con usted. Lo escogió, lo eligió. La elección va primero y después el llamamiento. Yo no sé en cuántos de aquí Dios ya puso su mirada. No sé a cuántos aquí Dios ya los eligió para servirle en su obra. En cualquier ministerio, hermanos, es un honor servir al Señor en cualquier ministerio, en cualquier área que el Señor nos quiera colocar a servirle, en cualquier área que Él nos quiera hacer el llamado, es un privilegio. Después de haberlo elegido a usted, viene el llamamiento, que es donde Dios lo llama a usted a servirle. Y no lo llama, hermano, esperando que usted esté preparado para hacerlo. No lo llama esperando que usted esté capacitado para ejercer una obra o ejercer un llamado. Él quizá lo va a llamar en el momento donde usted se sienta más inseguro. Él quizá lo va a llamar en el momento en el que usted se sienta más vulnerable. En el que usted sienta, no, pero ¿qué le pasa al Señor? ¿Por qué a mí? Pero es que si bien es cierto, hermanos, el Señor no va a llamar capacitados. Él lo va a llamar a usted para prepararlo y para capacitarlo. Ese es un proceso de capacitación que Él va a ir haciendo a usted. Y como dice la palabra, que aunque su principio haya sido pequeño, su postrer estado será mayor. Será mayor. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Él ya lo eligió a usted. Dígale a su hermano, Dios ya te eligió. Si Dios ya lo llamó, Él lo va a preparar para ejercer ese llamado. ¿Qué importa que su familia no crea en su llamado? No importa. Hermanos, lo que más importa es que Él, antes de la fundación del mundo, Él nos eligió y confió en nosotros. Confió en usted. Confió en usted. ¿Qué importa que sus papás, hermanos, no crean en lo que usted hace para el Señor?
No importa que el hermano fulanito no crea en lo que usted, amado joven, hace para el Señor. No importa que se burlen de usted. Quien lo eligió y lo llamó fue el Señor. Quien lo eligió y lo llamó fue el Señor. Amado, si usted ha hecho una pausa en su ministerio, yo quiero recordarle esta noche, Dios lo eligió y Dios lo llamó a usted. Y Él no quiere que usted se quede ahí donde usted llegó. Dios quiere que usted avance. ¿Sabe? Si usted investiga un poco más el trabajo que se hace en la casa del Señor, hay trabajo, hermanos. Se necesitan obreros que atiendan al llamado de Dios. Hay mucho trabajo que hay que hacer para el Señor. Entonces, si la palabra del Señor nos va a incomodar esta noche, atender el llamado de Dios, escuchemos la voz de Dios. Atendamos a su llamado. Yo no sé usted cuánto tiempo, cuántos años usted dejó de servir. No sé hace cuánto tiempo usted dejó de ministrar, de usar, de desarrollar su ministerio, de desarrollar su llamado. Pero yo quiero que usted no olvide esta palabra. No la olvide, hermanos. Dios no lo quiere ver a usted estancado, porque Él quiere cumplir su propósito en usted. Fíjese que un hombre del que la palabra de Dios habla, y es del rey David, una de las oraciones que el rey David, y usted conoce la historia, las proezas, todo lo que David hizo aquí en la tierra, una de sus oraciones le dice al Señor: cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Quizá usted dirá, pero yo todavía no conozco qué es lo que Dios quiere conmigo. Dé el primer paso y Dios lo va a ir guiando al llamado, al ministerio que usted tiene, porque cada uno de ustedes, hermanos, tienen dones, tienen ministerio, tienen llamado. Quizá no sean, hermanos, ministerios donde lo vean aquí, que eso no le da más peso a un ministerio, no. Pero ejerzamos, hermanos, el ministerio, ejerzamos el llamado que el Señor nos ha hecho y nos ha confiado. Nosotros no lo elegimos a Él. Esto me gustaba. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Todo esto, hermanos, es trabajo del Señor. Todo esto, hermanos, es la elección del Señor, lo cual es un privilegio el ser llamados por Él. Es un honor el ser llamados por Él al servicio de su obra. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos sirviendo a un rey terrenal. Estamos sirviendo al Rey, al único Rey real y poderoso. A Él servimos. Entonces, ¿por qué detenernos, hermanos? ¿Por qué hacer pausas? ¿Por qué ir donde los pastores y decirle hasta aquí? ¿Por qué ir donde Erling y decirle ya topé, hasta aquí, ya no sigo? Si Dios lo llamó a usted, es porque Dios sabe, hermanos, lo grande y poderoso que Él puede hacer a través de usted. Y no importa cuántas marcas usted haya recibido en su niñez. Quizá desde su niñez a ustedes sembraron rechazo e inseguridad. Quizá a ustedes de su niñez le dijeron, vos nunca vas a ser alguien. Quizás se burlaron de usted porque venía a la iglesia. Yo no sé qué marcas usted tiene en su corazón, que aún, hermanos, aún
ya de adultos, vienen a repercutir todas estas cosas. Por eso es que con facilidad nosotros renunciamos cuando nos encontramos con un proceso. Renunciamos cuando somos confrontados, porque hay áreas que aún no hemos entregado al Señor y debemos de entregarlas para poder servir al Señor con plenitud, para servir al Señor enteramente, hermanos. Entonces, dice, Dios no nos escogió por ser sabios, no nos escogió por ser fuertes, ni de sangre noble o de sangre real. El verso 27 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no nos escogió por nuestro intelecto o por sabiduría humana. Y aquí está la palabra débil. La palabra débil significa sin fuerzas y de capacidad limitada. Yo no sé si usted se ha sentido así, que no tiene fuerzas. Si usted ha sentido que no tiene la capacidad para ejercer un llamado. Miren, el mundo podrán decir, si no te sentís capaz, apártate. Pero esos son lemas de allá afuera. En el Señor no, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades y aunque usted no crea en usted, Dios cree en usted. Dios confía en usted. Y si Dios le confió algo, hermanos, es porque Él sabe el impacto que Él va a hacer a través de eso. Nunca permita, hermanos, que alguien le diga que no es capaz, que no le afecte eso. Usted siga adelante. Usted siga adelante y levántese. Levántese en el Señor. Levántese en el Señor. Mire, un día todos vamos a dar cuenta delante del Señor, hermanos. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué le va a decir al Señor a usted. Imagínese que el Señor venga ahorita y cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, el Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que te di? Señor, es que tenía miedo. Señor, es que nadie creía en mí, Señor. Y tantas excusas que podríamos ponerle al Señor, pero esta noche, hermanos, debemos de analizar su palabra y aplicarla, hacerla nuestra, hacerla rema, tomarla, hermanos, para nosotros. Entonces, dice que Él escogió aquel que se sentía sin fuerzas. Él escogió aquel que se sentía sin la capacidad de hacerlo para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a aquellos que se creen poderosos, valientes, hombres fuertes, de posición o rango elevado. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, yo lo puedo hacer mejor que vos. O yo no sé cuántas veces a los pastores les han dicho, yo lo puedo hacer mejor que fulano. O yo no sé si usted ha escuchado esa frase. O quizá aquí hay algunos que lo han dicho en su corazón. Yo, si es posible, le prendo fuego a la iglesia. No literal, ¿verdad, hermano? Pero cada uno de los que están, donde están sirviendo al Señor, han sido puestos ahí porque Dios los ha elegido para estar ahí. Y mire, y con esto que le estoy diciendo, no significa de que usted va a venir a agarrar el piano si usted no siente que ese es el llamado para usted.
Y si usted, hermanos, y esto no es que lo quiero yo desanimar, no, 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 no. Si usted siente la pasión, el anhelo de servir al Señor a través de la música, a través de la alabanza, hágalo, hermanos. Pero imagínese que usted, le digo alabanza porque es el ministerio donde desde los 13 años le sirvo al Señor, entonces desde ahí, por eso el ejemplo. Y usted quiere aprender a tocar el piano y usted quiere estar en el ministerio y entra al ministerio, hermanos. Y esa no es el área que Dios tiene para usted, para servirle. Usted puede estancarse ahí, no desarrollarse como Dios quiere que lo haga. Entonces, cuando Dios nos hace un llamado, hermanos, Él va a ser específico en el área donde Dios nos va a llevar y ahí nos vamos a desarrollar. No nos vamos a estancar, sino que Dios nos va a llevar de aumento en aumento. ¿Sabe? Una palabra que el pastor nos daba hace mucho tiempo a los jóvenes, y él decía, no siempre van a estar en danza y en corro, no siempre van a estar en alabanza, en drama. Ese es el principio, hermanos, de lo que Dios va a hacer en ustedes. Ese es el principio. Dios los va a llevar a niveles más altos, a niveles más grandes. Pero Dios nos lleva, como dice su palabra, de aumento en aumento, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Amén. Dice el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La palabra vil significa sin pariente, de descendencia desconocida, no de sangre noble, de baja cuna. Le voy a dar entre como 50 significados, hice un resumen, hermanos. De baja cuna, sin reputación, carencia de fama. Aquí decía, no tomados en cuenta ante los ojos del mundo. Yo no sé cuántos aquí están en el anonimato, están ahí en lo secreto, ahí en lo escondido, y se sienten pequeños, hermanos, y sienten que no los toman en cuenta. Mire que aquí la palabra de Dios dice que si usted se siente así, a usted Dios lo ha elegido. Dios lo ha elegido. Dios ya lo eligió para hacerle un llamado. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido vil, se ha sentido sin valor. Pero a esos son los que Dios va y levanta, y Él se exalta a través de ellos. Dice, y menospreciado. La palabra menospreciado significa rechazado, tenerlo en un bajo nivel. Y cuando la palabra de Dios dice que Él, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, significa, hermanos, que no importa de qué apellido usted venga, de qué descendencia usted venga, quizás no venga de una sangre noble de la realeza, ¿verdad? Aquí hay Rodríguez, aquí hay Hernández, aquí hay... Quizás su apellido no sea tan reconocido. A estos el Señor, a través de Pablo, les está hablando a los corintios, que no es, hermanos, por un rango, no es porque tenga descendencia real. Aquí les está enseñando a ellos que Dios, de la nada, Él puede hacer todo. De la nada Él puede hacer todo. Y me recuerda
en el libro de Génesis, que dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Yo me puedo imaginar, hermanos, la tierra un desastre, una oscuridad, pero Dios de ahí hizo algo maravilloso. Hizo la naturaleza, lo hizo a usted, me hizo a mí. Dios de la nada hace algo hermoso y hace algo grande. Por eso dice aquí, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen fuertes, a todos aquellos hermanos que le hayan querido poner a usted un pie para que usted no se levantara y no se desarrollara. Y sabe, esta noche yo siento que el Señor les está hablando a aquellos que hace mucho tiempo hemos estado viendo que han estado ahí calladitos, conformes. Y yo le pido que reciba esta palabra de parte del Señor. Recíbala de parte del Señor, hermanos. Vamos a leer el libro de, Primera de Pedro 2:9. Mire, quizá usted no haya nacido en cuna de oro, porque la mayoría, hermanos, de nosotros hemos crecido, hemos nacido en un hogar donde quizás tuvimos muchos límites, muchos limitantes, quizás no tuvimos recursos, crecimos con padres luchadores, quizá nos tocó ir a la escuela solo con 5 lempiras para el topollillo y el churro, y quizá usted tenía compañeros que llevaba hasta 100 lempiras. Así, si usted es de los que llevaba 100 lempiras, qué bien por usted. Pero quizá no nacimos, hermanos, en una familia con recursos, no nacimos con la facilidad, hermanos, de repente entrar en los mejores colegios, en colegios privados y todo eso. Y quizá deseamos, hermanos, muchas cosas de niños, pero eso, hermanos, no le da el valor a usted. Lo que le da el valor a usted y a mí es la sangre de Cristo. Y mire, lo importante es que Dios ha inclinado su mirada en usted y en mí. Dice el libro de Salmos que Él tiene fija su mente, su vista, tiene fija su mente, tiene fija su mirada en usted y en mí. O sea que Él está observándonos, Él siempre nos... Hemos llamado su atención, hermanos. Y es un privilegio el llamar su atención, el que Él nos ve, en el que Él nos ha elegido y nos ha llamado. Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo cambia todo, hermanos. Dios lo cambia todo. ¿Sí? ¿Cuántos se creen real sacerdocio? ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? ¿Usted está dispuesto a prometerle al Señor que nunca más se va a sentir menospreciado? Fíjese que yo leía algo tan poderoso que a veces nosotros los seres humanos con facilidad nos sentimos mal cuando recibimos rechazo, ya sea de nuestra familia, ya sea de amigos, ya sea de hermanos en Cristo. Pero leía algo bien poderoso, que Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado, fue rechazado, fue menospreciado y lo llevaron a una cruz. Jesús. Entonces, ¿por qué usted y yo, hermanos? ¿Por qué usted y yo vamos a perder la paz? Por estas cosas.
si él fue menospreciado y él cumplió su propósito aquí en la tierra. Y yo le quiero recordar algunas historias de la palabra del Señor, donde Dios escogió a aquel del que nadie se acordó, aquella Esther huérfana que fue educada por su primo Mardoqueo, y Dios la llevó a ser la reina de Persia y luchadora y protectora de su pueblo. Le quiero recordar de un David que cuando Samuel llegó, donde Dios lo mandó a ungir al futuro rey de Israel, el sucesor de Saúl, su padre Isaí pensó en todos los hijos, pero no se acordaba de David, aquel pastorcito que estaba allá, obedientemente cuidando de las ovejas de su padre, cuidando del rebaño, hasta como que ya después dijo, tengo uno más. Pero aunque su padre, hermanos, se haya olvidado de David, Dios había enviado a Samuel para que ungiera a David, como rey de Israel. Y si podemos recordar cuántas proezas hizo David, un gran guerrero, un salmista, un cantor, un músico. Y mire qué privilegio, Dios lo llama varón conforme a mi corazón. ¿Quién iba a creer, hermanos, que aquel pastorcito, aquel que cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos y fueron atemorizados por Goliat, hubo un David que se paró en la brecha y derrotó al gigante? ¿Quién iba a creer? Pero antes de la fundación del mundo, Dios ya había elegido a David. Dios ya lo había elegido y ha quedado hasta ahora en la historia de Israel que David ha sido uno de los reyes más poderosos de Israel. Aquel pastorcito, aquel que menospreciaron por su físico, por su estatura, que quisieron ponerle armaduras, que quisieron ponerle vestiduras que no eran para él, porque Dios ya tenía un diseño especial para él, para ejercer su llamado y cumplir su propósito. Yo no sé si usted se puede identificar con David, no sé si usted se puede identificar con aquel Gedeón, al cual Dios mandó a buscar para rescatar una vez más al pueblo de Israel de los madianitas. El pueblo de Israel, hermanos, sufrió durante 7 años por sus enemigos. Quizás Gedeón nunca se imaginó que lo iban a ir a buscar a él para liberar al pueblo de Israel, para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Y cuando Dios mandó el ángel, ¿usted recuerda las palabras que Dios le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y dónde estaba Gedeón, hermanos, cuando Dios lo fue a buscar? Estaba escondido, trabajando el trigo, porque cuando los madianitas llegaban, les destruían todo, les llevaban la comida, los ganados. Y durante ese tiempo el pueblo de Israel cayó en la suma pobreza. Pero Dios levantó un Gedeón para liberar a su pueblo. Y Dios lo convirtió, hermanos, en un juez, en un gran guerrero que con 300 personas Dios lo usó para derrotar a más de 135,000 personas del ejército enemigo. Y podríamos pensar en Pedro, podríamos pensar, hermanos, en tantos personajes, en Moisés. Un Moisés inseguro que no podía hablar, se le trababa la lengua, que tartamudeaba. Y Dios lo mandó a presentarse a Faraón. Y después Dios lo mandó a hablarle a un pueblo de miles. Y si usted lee la palabra, el mismo Moisés dudó.
Pero después a ese mismo Moisés Dios usó para liberar a Israel y Dios usó para abrir el mar. Y de ahí, hermanos, usted puede leer todo lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo en un José donde sus hermanos lo menospreciaban, se burlaban de él, se burlaban de sus sueños. Y después Dios lo puso en un lugar de honra y bendijo a su familia y a todo un pueblo. Yo no sé, hermanos, de qué familia Dios a usted lo ha sacado, pero Dios va a hacer cosas grandes para usted. Yo desconozco, hermanos, cómo ha sido su principio, pero lo que está por venir de parte de Dios para usted y para mi vida es algo grande. No permite, hermanos, que nada ni nadie lo haga tambalear del llamado que Dios le ha hecho a usted. Busquemos más cada día al Señor. Busquemos más cada día al Señor para fortalecer, hermanos, todas estas cosas que nos hacen renunciar con facilidad. Así que esta noche, no sé si usted quiere hacer un nuevo pacto con el Señor. Quizá usted dirá, pero primero tengo que poner en orden algunas cosas en mi vida. Hágalo. Dé el primer paso y de lo demás Dios se va a encargar. Pero levántese, hermano, retome su llamado, retome su ministerio. ¿Quiere volver a servir al Señor, el ministerio de Ujieres? Vuelva a hacerlo, se necesitan. En el área, hermanos, en el que usted, Dios lo puso, vuélvase a levantar. Esa palabra que Dios le ha dado a usted y que la ha detenido, abra su boca una vez más para hablar de Él con de nuevo compasión como lo había hecho antes. Con esa misma pasión y entrega que usted lo había hecho antes. Pero levántese. Mire, quizá dentro de muchos, quizá una o dos personas, Dios les habló esta noche, pero es suficiente, hermanos. Si Dios trajo esta palabra, al menos para una persona, gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie delante de Dios. Y si usted, hermanos, se ha detenido en el servicio de su obra, dígale al Señor: quiero volver a empezar, Señor. Quiero volver a levantarme. Quiero volver a sentir aquella pasión, aquel amor que sentí, aquel gozo que sentí al servirte. Que sus pensamientos, hermanos, no lo confundan. Si hubieron paradigmas sembrados en su mente, renuncia a ellos. Si quizá nunca ha recibido reconocimiento de lo que usted hace, no importa, hermanos. Lo importante es que Dios lo vea a usted, Dios me ve a mí. Lo importante es que usted y yo le servimos al Señor. Y de Él vendrá la recompensa. De Él viene la recompensa. Cierre sus ojos. Y si usted está sirviendo al Señor, ore por aquellos que no están. Si usted le pone a Dios en su corazón orar por alguien en específico, ore por él, porque un día hubo alguien que oró por usted. Ahora sea usted el que ore por aquellos que se han detenido, por aquellos que se han ido, por aquellos que se sintieron rechazados, menospreciados y no entendieron que a esos son los que Dios llama. A esos son los que Dios busca para glorificarse.
Gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Espíritu Santo. Y junto con mis hermanos, Señor, esta noche oramos, porque creemos que tú eres un Dios de nuevos comienzos, Señor. Eres un Dios de oportunidades. Y que allí, Señor, donde dejamos nuestro llamado, nuestro ministerio, ahí tú lo tienes, Señor, apartado. Porque lo que tú das, el hombre no lo puede quitar, ni aún nosotros mismos, Señor. Podemos cambiar tus propósitos. Señor amado, queremos, Señor, volver a ser siervos útiles para el servicio de tu reino, Señor amado. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias por habernos sacado del mundo del pecado y por hacernos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Gracias, Señor, porque tú has cambiado todo, Señor, en nosotros. Has cambiado, Señor, nuestro destino, nuestro futuro. Queremos confiar, Señor, en tu llamado esta noche y volver a ti. Y volver a ti, Señor. Volver a ti, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Volver a servirte con amor, con gratitud, con nuevas fuerzas, mi Rey amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque has confiado, Señor, en nosotros. Gracias porque has confiado en cada uno de mis hermanos, porque has confiado en los jóvenes, porque has confiado en los niños, y creemos, Señor amado, en lo que tú estás haciendo y harás, mi Rey, en cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, para ti. Gracias porque nos has elegido, nos has escogido, Señor. Queremos un día estar delante de ti y ser obreros aprobados, Señor. Ser aprobados por ti. Si caímos, volver a levantarnos. Si renunciamos, volver a levantarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por cada hermano, Señor, que dejó de ejercer su llamado, que esta noche tu palabra haya traído esa fortaleza y esa convicción de que tú eres el que llama y que no es por capacidades, no es por estatus social, es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia. Porque tú nos has elegido, Señor, tú nos has escogido. Oro por aquellas mujeres que dejaron de avanzar, Señor, en tu reino. Que tu palabra, Señor, vivifique esos corazones, esos ministerios. Que toda voz del enemigo sea apagada en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, esta noche. Oro por aquellos jóvenes que se han apartado, Señor, de su servicio a ti, de su llamado. Que vuelvan a levantarse, Señor. Que vuelvan a levantarse, Señor. Llévame al lugar. Oro por aquellos hombres, sacerdotes, que vuelvan a levantarse y a ejercer su llamado, ejercer su ministerio, en el nombre de Jesús. Llévame En el nombre de Jesús. Oramos por las nuevas generaciones, por los niños, que no haya voces que apaguen, Señor, su llamado. Restauración.
voces negativas que apaguen su llamado, Señor. Guarda sus corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Vuélvenos a ti, Rey de Si acaso se me olvida, Sí, si Señor. acaso se me escapa, Sí. si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, Llévanos a ti, Señor. llévame, Dígale, llévame, alma de Dios. llévame alma de Ahí donde te conocí, Señor, ahí quiero volver, al Señor. rincón de nuestro encuentro. Llévanos. Y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, llévame a la cruz, amado mío. Llévame, llévame. Y llévame a la amado mío, llévame, 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 y solo ahí hay restauración, solo allí renuevo mi amor. Solo en tu presencia, Señor. Y solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Amado mío, Llévanos a la cruz, amado Señor. mío, a la cruz, yeah. Llévame a la cruz, llévame a la Llévanos a la cruz. llévame. Llévanos, Señor, donde empezó nuestra amistad. Queremos volver, Señor, a ti. Si hemos perdido el gozo de la salvación, Señor, queremos recuperar. Si quizá ya perdemos la paz y nos cargamos con todo y olvidamos de deleitarnos, Señor, en servirte, llévanos a la cruz, Señor. Si todo a nuestro alrededor nos parece que está mal, Señor, llévanos a la cruz, Señor. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti. Vivifica, Señor. Restaura ministerios esta noche. Restaura llamados, Señor, porque esta es una casa de dones, de ministerios. Y no se apagarán, Señor. Y en lo secreto No se morirán, Señor, en el nombre de Jesús. No vine hoy En el nombre de aquí Jesús. por recompensa. Si usted había dejado de darle su perfume, su servicio al Señor, su alabanza, su ofrenda al Señor, dígale al Señor, aquí está una vez más. Aquí estoy, Señor, para ti.
Yo traigo mi perfume de amor, Señor. Yo traigo mi perfume, Señor. Derramo el perfume. Sí, Señor. Sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Aleluya. Perfecta fue esa cruz, Oh, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar, no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. no hay lugar, No hay Señor, lugar, que se no compare. hay lugar que se compare. Estar, Señor, en tu presencia, estar Donde delante a de ti, solas Señor. pueda adorarle, derramo el Traemos nuestro perfume perfume, Señor, sin a tus que me pies importe esta noche. nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el Gracias, Señor. acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Oh. Llena mi habitación, hazlo ahora, Señor. Sí, amado mío, amado mío, llévanos a ese lugar secreto, ese lugar de intimidad, donde clamamos Abba Padre, donde el sacerdote canta, donde los ministros lloran. Ese lugar de intimidad, Eres el más bello. vuélvenos a ti, Señor, Hoy volver. vuélvenos a ti. Hoy volver. No hay lugar que se compare, oh, Donde a solas pueda adorarte. no hay lugar que se compare, dígalo. No hay lugar que se compare. Donde a solas yo pueda adorarte. Donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume, Derramo el perfume. sin que me importe nada. Sin que me importe nada. No hay nada en ese mundo Que que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para sí. poder hallarle en mi lugar secreto. En ese lugar secreto, queremos siempre, Señor amado, volver a recuperar esos tiempos de intimidad contigo. Volvemos a mirar a ti. Sí, Señor, intimidad contigo, donde a solas podemos adorarte. Volvemos a mirar a ti. Puedo adorarte. Volvemos a mirar a ti. No hay lugar que se compare, Donde a solas pueda adorarte. una vez más, dígale, no hay lugar. No hay lugar. No hay lugar que
puedo adorarte. Donde a sol puedo adorarte. Derramo el perfume Sin que me importe nada. sin que me importe nada. No hay nada de este No hay mundo nada en este que se iguale a tu mundo mirada. que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarle en mi lugar secreto. Nuestro lugar secreto es la intimidad. Es el lugar de intimidad donde a solas podemos buscarte, donde el único mediador entre los hombres eres tú, Jesús. Donde a solas quiero adorar. Dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, aleluya. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. ¿Cuántos han recibido esta palabra, amados? Vamos a orar y para ser despedidos, pero también vamos a orar, amados, por la vida de nuestro hermano Fernando José Burgos. Está cumpliendo años, ¿verdad? Así que yo le invito que usted pueda inclinar su rostro. Oramos todos. Dios y Padre bueno, que estás en gloria, te damos las gracias por el privilegio que nos ha regalado, Señor, de poder venir hasta tu casa para bendecir y glorificar tu nombre. Hoy, Dios amado, pedimos también por la vida de nuestro hermano Fernando, Señor amado, Fernando José Burgos, por un año más de vida que tú le das, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y has extendido tu misericordia para con cada uno de nosotros. Y hoy bendecimos su vida, la vida de su familia, Señor amado, y de todos sus seres queridos, Señor. Declaramos que tu favor y tu amor esté sobre su vida, Señor. Hoy, como iglesia, también agradecemos por el privilegio que nos has dado de poder ser ministrados por tu presencia. Yo bendigo la vida de cada uno de aquellos que han estado a través de del canal de televisión, a través de las diferentes plataformas, Señor, hasta donde este sonido haya podido llegar. Bendecimos. Lo que hoy estamos en ese lugar también, declaramos bendición sobre cada familia. Hoy vamos hacia nuestros hogares, llévanos en paz, llévanos con bien, que tu ángel acampe a nuestro alrededor y que tu sombra omnipotente esté sobre cada uno. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amado, que el Señor le bendiga. Toda la tormenta se llevó